Te Genial. comentaba más o menos para no leer mucho, ¿no? Las preguntas, Ujú, más o menos las planteaba así. Está relacionada más que nada con su rol que tuvo en la serie Mil Oficios, ¿no? Como enamorado de Mariana, quizá por ahí ujú, el contacto que tuvo con Efraín Aguilar durante el desarrollo de este personaje. Eh, ujú. mm, Bueno, te voy a contar un poco cómo, cómo llegué yo a Mil Oficios, ¿no? ya, Eh, me llamaron para hacer un casting porque estaban buscando un personaje. No me contaron muy bien de qué se trataba el personaje. Y yo en esa época ya estaba participando en una serie, en una novela que se llama Qué buena raza, que dirigía Michelle Gómez. Y igual o sea, aproveché la oportunidad de ir a este casting y me acuerdo que yo estaba muy preocupado porque todo ese tema se hablaba mucho del tema de que los actores que eran muy bajitos era más difícil que puedan conseguir un personaje, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llevé unos zapatos que tenía míos a un lugar que estaba cerca de mi casa y le pedí que me ponga unos tacos, ¿no? Como unos tacos que los pegue en los zapatos porque iba a hacer un casting. Y mandé a hacer estos zapatos y me fui al casting. Y estos zapatos que tenía le dieron mucha risa a la productora, a Estela Redhead. Y le pareció, creo, de alguna manera un poco tierno, ¿no? Que yo haya hecho eso, que haya llegado con estos zapatos. Y creo que más bien utilizaron esto, ¿no? Esta anécdota, y mi personaje más bien tenía que ser chato, ¿no? Como que le dieron vuelta a la situación y en función a eso es que mi personaje empezó digamos, a desarrollarse en la serie. Y mi primer contacto con Efraín Aguilar fue justamente cuando tuve que hacer el casting. Me llevaron al set donde estaban ya grabando en el Amauta y me hicieron grabar un fragmento de una escena con Mónica Torres, me acuerdo. Y fueron unos 5 minutos, creo que, en los que preparamos la escena y la grabamos. Y sentí que, o sea, sentí que había mucha familiaridad, ¿no? Con Efraín, con Mónica, que estaba ahí, y sentí que, o sea, que era un lugar en el que me iba a quedar un buen tiempo, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento, digamos, a Efraín. Tomó un poco de tiempo, digamos, para que yo pueda conversar con él, ¿no? Porque cuando entré a la serie, él estaba haciendo muchas cosas y yo, digamos, que estaba en un universo nuevo para mí, no tenía nada de experiencia. Estaba viendo actores que yo había visto durante mi infancia en la televisión y era para mí era muy emocionante, ¿no? eh, muy bien, esa era un poco la segunda pregunta que le iba a formular, pero bueno, ya Ujú, podemos empezar, si no de esa manera, ¿no? Yo tenía más o menos primero hacer la presentación, ¿no? Pero como al final esto va a ser escrito, no hay ujú. problema, si movemos un poco el orden. Le quería preguntar también, ¿cómo fue su formación como actor? Es decir, previo a llegar a mi Ujú, oficio. Y bueno, qué buena raza, ¿no? ujú. Yo desde que era muy pequeño, desde los 10 11 años, siempre tuve la inquietud de la actuación porque mi mamá me llevaba mucho al teatro y me impactaba mucho el teatro, ¿no? Me impactaba mucho ver personajes, tratando de contar historias, de transportarte a un universo que no era en el que estabas, digamos, en el presente, ¿no? Sino llevarte a otras realidades. Eso me encantaba, pero era una forma de abstraerme también de lo que estaba pasando en ese momento, creo. Este, y ahí empieza digamos, mi inquietud por esto y en el colegio, siempre que había una oportunidad de actuar, la aprovechaba, ¿no? Y tuve la suerte de que llegó a enseñar a mi colegio Roberto Ángeles. Entonces ahí se me abrió pues un universo, un mundo totalmente distinto al que yo pudiera haber imaginado de lo que era el teatro, ¿no? Y el teatro como el teatro de texto,
la creación de personajes. Y yo a los 15 años o 16 años ya sabía que yo quería ser actor, ¿no? Y felizmente tuve el apoyo en mi casa, ¿no? En mi familia, a pesar de que no había mucho, digamos, no estaban muy de acuerdo, pero igual tuve el apoyo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, felizmente pude desarrollarme. Estuve en el taller de Roberto Ángeles. A los 18 años ingresé. Y desde ahí no paré de hacer teatro, estar en talleres, estuve en el taller de Alberto Isola también después. A los 19 años, casi a los 20 años ya estaba trabajando en mi primera obra de teatro montada por Roberto Ángeles, que fue Kamikaze. Es una obra escrita por César de María, ¿no? Y ahí como que empecé digamos, empaparme de lo que era la actuación y a foguearme también, ¿no? Ahí en el interín hacía castings para novelas, no me iba muy bien, era muy difícil, a mí me costaba mucho memorizar los textos, soy una persona un poco nerviosa también, entonces fue todo un proceso, pero me gustaba tanto, ¿no? Que me metí con todo, ¿no? Bien. La otra pregunta era, eh, no sé si recuerda cómo era en sí el personaje que hizo en Mil Oficios, es decir, Diego Uh Salinas, -huh, cómo lo podría describir en tanto persona, ¿no? O la figura que uh -huh. representaba en ese momento. Este, bueno, en principio, cuando aparece mi personaje y se encuentra con el personaje de Magdiel, de Mariana, está muy marcado el tema de la diferencia de tamaño, ¿no? De que yo soy chatito y ella es muy alta, entonces un poco se empieza a jugar con esto, ¿no? Eh, el tema de la cabina de internet también me parece súper súper interesante, ¿no? Que se hayan conocido en una cabina de internet. Este, Creo que toda la contextualización de dónde, en qué momento se dio la serie y lo que estábamos pasando nosotros es algo que me parece haber visto que tú lo has estado resaltando un poco en lo que has escrito y es muy interesante, ¿no? Creo que no se ha tocado mucho el tema de cómo Mil Oficios es una producción que empezó en un momento en el que estábamos dejando toda una etapa, ¿no? Del Fujimorismo, este, terminando pues todo, no terminando, ¿no? Sino digamos, cambiando de rumbo, la televisión estaba cambiando también, empezaron a haber producciones, entonces, era un momento muy importante, ¿no? Muy importante. Y el tema del Internet también, ¿no? De la cabina del Internet, cómo antes habían cabinas y cómo ha cambiado todo ahora, ¿no? Es increíble ver cómo ha pasado, parece que ha pasado poco tiempo, pero ha pasado un montón de tiempo y cómo han cambiado las cosas, ¿no? ¿Qué te Claro. puedo decir más de mi personaje? El personaje era un personaje cándido, muy ingenuo. Creo que al comienzo de la serie había como que cierta dureza de mi parte, ¿no? Cuando entré a trabajar por los nervios y porque era Nobel, ¿no? Y poco a poco, con el tiempo, también viendo a los otros actores desplegándose con la experiencia que tenían, yo también me fui un poco acoplando a ese juego que ellos ya tenían, ¿no? Es como un jugador que llega al equipo y al comienzo te cuesta entender a los compañeros, ¿no? Y poco a poco vas aprendiendo cómo ubicarte, ¿no? En ese espacio. Y por eso creo que el personaje no necesariamente tenía unas características muy marcadas, sino que era un poco más ver cómo jugar, ¿no? O sea, cómo jugar ahí, ¿no? Cómo encajar en ese partido, por decirlo de alguna manera. Y también hay una diferencia entre mi personaje, digamos, cuando entré y el personaje y mi personaje cuando se fueron algunos actores, porque ahí se dio la posibilidad, digamos, había un espacio más grande para que mi personaje pudiera jugar y yo ya estaba un poco más fogueado, ¿no? Entonces,
Mi personaje, digamos que se fue un poquito más a la comedia, se fue a probar los extremos, ¿no? A veces un poco exagerado o a veces un poco aniñado, pero finalmente ese juego estaba ahí y tenía esa libertad, ¿no? De probar cosas que funcionaran o que no funcionaran. Y, justo, bueno, la cuarta pregunta estaba relacionada con esto, ¿no? Era de qué dependía que la inclusión, bueno, en su caso, ¿no? De qué dependía que la inclusión de un nuevo personaje en la serie resulte exitosa y convenza en la historia que se está desarrollando. Y yo lo Ujú, mencionaba más que nada porque anteriormente se habían incluido otros enamorados de Mariana, ¿no? Que tenían una participación muy rápida y también era como que dentro de la historia los otros personajes como que lo rechazaban, no lo veían mal, mientras que el personaje de Diego Salinas fue incluyéndose y poco a poco fue aceptado, ¿no? Fue rompiendo un poco esos prejuicios de la misma historia de los personajes. Bueno, y también fue ujú, aceptado por la audiencia, ¿no? Porque ujú. era un personaje querido, muy empático también con el resto de los actores, ¿no? Y a ver, la siguiente pregunta es la siguiente. A ver, la siguiente pregunta. Dice, se comenta que el director de Mil Oficios, Efraín Aguilar, no solo cumplía con su trabajo, sino que orientaba y ayudaba a los actores que laboraban con él. Asimismo, dentro del elenco de esta serie se hallaban actores con vasta experiencia, como Adolfo Schwimmer. Frente a ello, ¿cuál fue el aprendizaje que recibió de las personas que integraban este programa de Mil Oficios? Uy, el aprendizaje es una joya para mí, es invalorable, ¿no? Ver a Efraín Aguilar dirigir a los actores a su manera, pero se hacía entender muy bien, imponiendo además un estilo propio, particular, ¿no? Una voz de mando, además con mucho cariño, ¿no? O sea, no era solo el carácter, ¿no? Sino también con esa capacidad de llegar a ti como un padre, como un abuelo. Entonces, digamos que partiendo de ahí, creo que esa energía de la serie, ¿no? Con la combinación de todos los demás elementos, hacían que sea tan especial, ¿no? Y Efraín Aguilar era uno de los pilares, pues, ¿no? De Mil Oficios. Adolfo Schwimann es un personaje de la televisión, si no es el personaje más importante de la televisión de los últimos años, debe ser uno de los más importantes, representativo, ¿no? De lo que es el peruano promedio, además, el peruano que sale adelante, trabajador, el mil oficios, ¿no? Él engloba, creo, a ese personaje, al mil oficios, al que siempre va a salir adelante como sea, ¿no? El ejemplo de su personaje es invalorable para cualquier peruano, creo, ¿no? Es un hito, no solo en la televisión, sino en la historia. Eso es muy importante. Y ser parte de esa historia es increíble. La serie Mil Oficios tuvo altos índices de audiencia cuando se transmitió por televisión. Incluso realizaban shows y giras. Ante ello, ¿recuerda alguna anécdota favorable del público en ese contexto? Sí, bueno, no, recuerdo una gira que fuimos por todo el norte, estuvimos en muchos lugares. Este, la gente nos seguía, pero de una manera, parecíamos los Beatles. O sea, nosotros no, creo que no teníamos o no medíamos la magnitud del alcance que tenía la serie hasta que salíamos a recorrer el Perú y había una euforia, era increíble, de verdad. Pasé muchas anécdotas. La que recuerdo así ahora es que cuando estuvimos en Chiclayo, creo, a mí me picó un bicho, me picó en la oreja y la oreja se me puso como, como una empanada, parecía mi oreja. Y bueno, ya te imaginarás cómo me habrán batido, cómo me habrán molestado, pues Adolfo Chuyman, unas bromas que hacía.
y el mismo Adolfo me acompañó a la posta para que me pongan una inyección o algo así, y esta experiencia acompañado por Adolfo en la posta, porque además había una ventana, ¿no? Y no había cortina y estaba todo el mundo detrás de la ventana viendo cómo Adolfo me batía, ¿no? Se reía de mí con mi oreja hinchadísima y con la señorita que me ponía la inyección. Son momentos muy, muy graciosos, ¿no? O bueno, muchos momentos también que pasábamos ahí en el bus, porque viajábamos mucho tiempo de un lugar a otro, ¿no? Y un montón de experiencias muy, muy divertidas, muy, la verdad, muy divertidas. ¿De qué manera su incorporación a la serie Mil Oficios le sirvió para posteriores logros? Este, bueno, creo que de varias maneras, ¿no? Por un lado, en el tema profesional, con mi carrera actoral, me ayudó también para poder hacer otros trabajos gracias al training que tenía como actor, ¿no? Eso me ayudó para poder hacer otras cosas con más solvencia. También el tema de, digamos, de ser más conocido, ¿no? También era como que un plus para poder trabajar en otra cosa. Y, y también creo que este tema de que la gente te reconozca le da cierta familiaridad, ¿no? Digamos, a mi imagen. Entonces, eso también me puede haber ayudado para otras cosas, ¿no? Entonces, porque yo no me dedico solo a la actuación, me he dedicado en mi vida a muchas cosas. Ahora estoy totalmente alejado de la actuación. Si bien es cierto que he hecho algunas cosas, he grabado algunas cosas, pero igual ahorita estoy en otro mundo, ¿no? Entonces, todo lo que he aprendido de la actuación, todo lo que me ha dado Mil Oficios, o todas las producciones en las que he trabajado, yo creo que me sirve para el presente, siempre. ¿Considera que la salida de la mayoría del elenco de Mil Oficios y la sustitución por nuevos personajes e historias alteró el propósito primordial de la serie? Seguramente, seguramente que sí, porque igual seguramente siempre hay un plan, ¿no? Para ver cómo se desarrollan las cosas, pero hay elementos que no se pueden calcular y entonces ahí es que se van cambiando las cosas, ¿no? Ahí los productores, los guionistas es que van tratando de darle forma a las cosas para que encaucen, digamos, a lo que quiere, a lo que necesita o lo que quiere recibir el público o lo que quieren transmitir ellos, ¿no? Entonces creo que si lo medimos de esa manera, creo que siempre era correcto, ¿no? Hacia dónde se dirigía la serie. Había momentos buenos, momentos malos, momentos acertados y momentos que no, pero en términos generales creo que era un buen trabajo, ¿no? A ver, dice, en una entrevista, el guionista de Mil Oficios, Gio Aranda, confesó que algo importante de esta teleserie era que adaptaba un poco la atmósfera del programa El Chavo del Ocho, debido a que las acciones se desarrollaban o volvían al mismo espacio. En el caso de Mil Oficios, el escenario que se representaba hacía referencia a una quinta del distrito de Magdalena, Lima, Perú. A ello también se Ujú. incorporaron otros estilos, como el de evitar jergas, no forzar las historias, ni exagerar en la caracterización de los personajes. Muchos años después se ha visto que se han tratado de imitar el formato de esta serie en distintos aspectos, como por ejemplo la serie Así es la vida y Al fondo hay sitio. Si bien tuvieron mucha audiencia y éxito, las propuestas no resultaron tan originales. Frente a ello, y según su opinión, ¿qué debería incorporarse a las nuevas series televisivas peruanas? Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Definitivamente creo que la influencia del Chavo nos ha marcado a todos y lo tenemos todos de alguna manera ya interiorizado, ¿no? Y efectivamente este análisis que haces del Chavo, transformando un poco llegando un poco a la quinta, digamos, de San Efraín, hay un poco de diferencia en ese sentido, ¿no? En que los personajes quizá no llegan
a ser tan exagerados, las situaciones son un poquito más reales, ¿no? Un poco más coloquiales, pero siempre se vuelve a esta quinta, ¿no? Que es súper familiar, una vida de barrio, ¿no? Que es una vida que creo que hemos vivido nosotros, a diferencia de lo que pasa ahora, ¿no? Que no hay tanta vida de barrio. Entonces, creo que si nos vamos por ahí, ¿no? Quizá deberíamos hacer algo un poco más relacionado con lo que está pasando ahora, ¿no? Y también utilizar técnicamente todos los medios a disposición y no quedarnos en una fachada de un barrio que todavía hay, ¿no? Pero la sociedad ha cambiado mucho, entonces creo que ahí estaría el éxito, ¿no? En ver una serie en la que nos veamos reflejados como sociedad ahora, ¿no? Con lo que está pasando ahora, con cómo hemos cambiado también. Hace 20 años, en general, la televisión era muy machista, era muy, las situaciones que veíamos estaban normalizadas. ¿Cómo vemos ahora, cómo veríamos una serie que hemos visto hace 20 años ahora? ¿No? Y creo que ahí también podríamos sacar una línea de qué es lo que funcionaría ahora, ¿no? O sea, es un tema muy interesante y creo que se puede hablar muchísimo de esto. Es muy interesante porque hay muchas imitaciones del Chavo, de Mil Oficios, finalmente dando vueltas por ahí. Puede haber mucho contenido interesante dentro de este formato. Yo no voy a desvalorar ningún trabajo, ni mucho menos, pero sí sería interesante buscar la originalidad, ¿no? Buscar ser originales, auténticos en nuestra forma de contar historias. Claro, porque así como lo comentaste al inicio, no Mil Oficios llegó un momento en el que se salía de un contexto totalmente diferente, ¿no? Salía el gobierno de Alberto Fujimori, incluso el Canal 5 estaba atravesando por una serie de problemas internos, ¿no? Y la propuesta Claro, que salió allí era dirigida para un horario familiar, ¿no? Es decir, era algo que no se había visto antes en el Perú. En cambio, luego de eso, como que se nota ya cierto reforzamiento y agotamiento de siguientes producciones, ¿no? Como le había mencionado, así es La Vida, El Fondo del Sitio, ya como que se ve que eso ya no es algo innovador, algo que impacte, ¿no? A pesar de ujú. tener audiencia y tener rating, todo eso, como que yo creo que se imitó en demasía, se imitó el estilo que ya se había hecho en Mil Oficios. Por Claro, o eso, sea, es que si lo ves como un producto, era un producto que funcionaba y se creó un nicho y entonces se aprovechó ese nicho y digamos que es tan complicado, ¿no? Sobre la marcha y es tan difícil también con todos los elementos externos que haya una industria que te permita, digamos, desarrollar. Entonces, es muy complejo, me parece, y también por el tema político, ¿no? Nosotros siempre nos hemos visto golpeados por lo que está pasando políticamente, y eso nos impactó directamente, sobre todo en ese momento en el que hubo un cambio de administración en el canal y nosotros grabamos creo que 6 meses o casi, o algunos actores un año sin paga. No, nosotros no nos pagaban porque había un tema político, había un tema ahí entre dueños de los canales. Entonces, había un desgaste, ¿no? Había un desgaste muy fuerte. Y ahí es que Canal 4 aprovecha esta oportunidad y nos lleva para hacer una serie, ¿no? Y un poco probar digamos, la fórmula de Gillo que se dio en Mil Oficios, probarla en Así es la vida. muy bien. La siguiente pregunta es, muchas veces el interpretar un papel exige acciones que el actor en su vida real jamás hizo. Frente a ello, ¿considera que la actuación cambia y orienta la personalidad o se trata de un proceso inverso en el que el actor se limita a representar lo que sabe? Yo creo que hay una tendencia al comienzo de tu formación a tomarte muy en serio todo lo que tienes que experimentar o mostrar, ¿no? Es como este cliché de que el actor tiene que sufrir mucho para llorar. Creo que eso pasa mucho en las primeras etapas de formación de un actor o cuando recién está empezando, ¿no?
Y después creo que uno técnicamente empieza a poder separarse de lo que le pasa a uno en su vida, ¿no? Y técnicamente poder rendir lo mejor posible para que ese contenido que tú estás transmitiendo llegue mejor, ¿no? Sin esfuerzo, ¿no? Digamos que estoy tratando de racionalizarlo, ¿no? Pero así es un poco como lo veo, no sé si me dejo entender. Algunos actores terminan representando al mismo tipo de personaje en otras series o películas. Ante esta situación, ¿cuándo cree que un actor termina encasillándose en el mismo estilo de personaje? ¿Eso es bueno para su carrera profesional? Sí, creo que ahí son muchos factores, ¿no? Hay actores, todas las personas tenemos tendencias, ¿no? Tenemos estilos, tendencias a los que estamos más arraigados y ahí también depende mucho del contenido, ¿no? Si el texto no es, digamos, no es un texto que para el actor es muy bueno, no funciona mucho, quizá ahí empieza a haber algún problema y el actor empieza a meterle más de lo suyo, o quizá el director no le importa tanto que el actor meta de lo suyo, ¿no? O quizá el director es muy aprensivo con el texto y te pide que lo hagas igualito a cómo está ahí, ¿no? Entonces hay tantos factores que determinan la formación del actor también, ¿no? Si yo he trabajado mucho tiempo en una serie y he tenido un director que no me ha marcado mucho y me ha dado esa libertad, entonces quizá yo me vaya a formar como un actor que juega más, que tiene esa libertad de probar con los textos, pero sí he trabajado, sí he hecho teatro durante 5 años con directores que son súper aprensivos con el texto, entonces quizá tenga esa tendencia a ser mucho más selectivo con algunas cosas y eso va a marcar un poquito digamos, mi camino, ¿no? Y también creo que depende mucho qué es lo que quiere uno, cómo quieres que te vean, ¿no? ¿Quieres que te vean como una persona conocida, que siempre está ahí? ¿O quieres que te vean como un actor que tiene versatilidad, que tiene capacidad de mostrar distintos tonos, distintas maneras de acercarte al texto que estás leyendo? Eso ya depende de uno, ¿no? O por ahí no tienes si no tienes digamos, ese interés, está bien también. Al final el público es el que decide qué es lo que le gusta, ¿no? Y cada vez se puede medir más qué es lo que le gusta al público. Entonces, me parece bien. La siguiente pregunta justo estaba relacionada con lo que ya mencionó sobre su rol en el teatro. Es decir, ¿cómo varía la actuación en el teatro y los cortometrajes que usted ha protagonizado? Sí, me parece que es completamente distinto, ¿no? En el teatro tienes esta oportunidad de planificar con tus compañeros, de jugar, de buscar el detalle al máximo, ¿no? Es como la diferencia de hacer un concierto en vivo, ¿no? En el que hay muchos elementos que son fantásticos de estar en vivo, a grabar una canción con todos los detalles en estudio y tomarte 2 años para grabar la canción, ¿no? Por hacer una analogía. Tienes el tiempo, digamos, para afinar bien todos los audios, los tonos, la voz que va a entrar acá, ¿no? Y pegar los tiempos para que la canción sea maravillosa, ¿no? Y la escuches así surround. Entonces creo que esa es un poco la diferencia, ¿no? Los dos son increíbles. Estar en vivo ahí con el público, después de haber planificado y todo, es una sensación, es una adrenalina muy chévere y sobre todo cuando sientes que la gente está conectada, ¿no? Y grabar un cortometraje, grabar un cortometraje en este caso también es muy chévere porque también puedes repetir, ¿no? Y todo esto, pero quizá no tienes tanto tiempo como en el teatro, ¿no? Y en la televisión menos tiempo todavía, ¿no? Hay mucho más inmediatez, entonces creo que ese tiempo, esa inmediatez que varía, ¿no? El teatro, un cortometraje, una telenovela, también marca un poquito cuál es la pauta para el actor, ¿no?
recibes el texto y tienes menos tiempo, entonces le das una leída y bueno, ya sales ahí a grabar, tienes poco tiempo, entonces te da otra cosa, ¿no? Creo que ahí también marcas algunas diferencias. ¿Cuál es su experiencia ejerciendo la carrera de la actuación desde la enseñanza? Este, yo en el año, pucha, ¿qué año fue? Ya no me acuerdo. Hace como 20 años, antes de empezar a trabajar en televisión, cuando estaba en mi taller de actuación con Roberto Ángeles, se me presentó la oportunidad de trabajar como profesor en el Colegio Roosevelt, como profesor para niños de teatro. Y ahí es un poco que empecé a mi contacto, digamos, a transmitir las cosas que yo estaba aprendiendo. Después empecé a trabajar en televisión y hace ¿qué será? En el año 2015 me llegó una propuesta para trabajar en el Instituto Avansis como profesor. Y yo después de muchos años que había trabajado como profesor, desempolvé un poco las técnicas que había aprendido, ¿no? Y me puse a investigar un poco también y creé digamos, mi taller. Y en el 2016, empecé a trabajar ahí y empecé a desarrollarme como profesor. Yo ya había estado dictando algunos talleres con Germán Loero, entonces digamos que tenía algunos ejercicios, técnicas, empecé como a crecer por ese lado, ¿no? Y me gustó mucho. Todo este tema de la docencia a mí se me cortó con la pandemia. Yo estuve hasta finales del 2019, estuve en Cibertech, ¿no? Que había sido Avansis. Avansis fue comprado por Cibertech y estaba dictando ahí, ¿no? Estamos como que creando un espacio distinto, ¿no? En un instituto que no tiene nada que ver con la actuación. Y un poco esa era mi intención. Ya estaba empezando a ver otros lugares para hacer lo mismo. Y bueno, vino la pandemia y todo cambió, ¿no? Este, pero como profesor, a mí me gusta mucho dictar. Soy muy detallista con con mis alumnos, ¿no? Me preocupa mucho que ellos entiendan lo que estamos haciendo. No me gusta simplemente dar información así nomás. Por eso también yo no he pasado mis talleres al virtual ni nada, porque para mí es muy importante que sea presencial, ¿no? No porque sea mejor ni peor, sino porque es lo que estoy acostumbrado, es lo que es para mí el teatro, ¿no? Y quizá más adelante retome con los talleres y también lo pueda mezclar con todo lo que he aprendido estos años y sobre todo en la pandemia, ¿no? Que he podido aprender cosas nuevas, que es lo que más me gusta. Estoy en otros mundos, ¿no? Y espero poder finalmente combinar en algún momento todo lo que aprendo. Bien, Daniel. Hemos llegado a la última pregunta, ya más relacionada, ¿no? Con la actuación o quizá otras carreras, ¿no? ¿Qué proyectos tiene en la actualidad? Eh, bueno, yo trabajo en una empresa que vende repuestos para minería. Y entré a trabajar ahí en el área de ventas, pero me picó mucho el bichito del marketing y hace unos meses hice un curso online y justo ahora voy a hacer una especialización, voy a empezar en 2 semanas en marketing digital y estoy con el proyecto de mi canal de YouTube, ¿no? En el que estoy empezando a aplicar los conocimientos, porque quiero tener un espacio donde pueda mostrar las cosas que me gustan, generar contenido interesante, de valor, estar actualizado, ¿no? Pasarme al mundo digital, ¿no? Seguir desarrollándome. Un poco, mi proyecto es un proyecto de vida personal y mi intención es seguir creciendo.
Listo, Daniel. Estas eran las preguntas que te quería hacer. Ya hemos concluido, ¿no? Con las respuestas y desde ya agradezco tu tiempo y bueno, hacerte recordar que el propósito de esta entrevista es que se plasme, ¿no? En una revista académica. Entonces, primero lo que Ujú. tengo que hacer es transcribir eh, prácticamente todo lo que se ha conversado, ¿no? Y de allí buscar una serie de revistas que más o menos se condicionen a la extensión de palabras, ¿no? Que es lo que mayormente siempre Ok. hago con publicaciones de artículos y bueno, ahora que estoy incursionado también en revistas. Y Ujú. bueno, reitero mis agradecimientos y ya más adelante nos pondremos en contacto, pues. Chévere, un gusto, Jesús. Muchas gracias. Igualmente, Daniel, nos vemos.